Saludos amigos, hoy martes 14 de mayo. Estamos justo en el ombligo del mes, preparándonos para celebrar mañana un día muy importante, que es el Día del Agricultor. En razón de que la República Dominicana ha demostrado en muchas épocas que es una nación con condiciones excepcionales para autoalimentarse con calidad y con precios asequibles. De manera que el de mañana va a ser un día muy importante en razón de que este gobierno, presidido por el licenciado Danilo Medina, ha declarado la agricultura como una de sus prioridades y lo está haciendo efectivamente en estos primeros 8 meses. Le ha dedicado especial atención y ha dispuesto recursos especiales para ese sector. De manera que el día de mañana va a ser un gran día. Miren, el juez Rosario, el presidente de la Junta Central Electoral, un hombre de carácter y que ha sabido conducir muy bien los procesos comerciales últimos. Sin embargo, parece que se ha dejado provocar por una acción concertada, no solamente desde dentro de la Junta Central Electoral, sino también desde fuera, donde están muchos de los enemigos del proceso comercial y algunos de los resultados del proceso comercial, fundamentalmente, porque no le ha sido favorecido el resultado de cada uno de esos procesos, pero también por una comunidad que lo que quiere desestabilizar eso. Eso ha estado demasiado ordenado, eso ha estado demasiado bien conducido como para tener satisfecha a una colectividad política y de la sociedad civil que ha querido gobernar eso, imponerle propias prácticas y un tratamiento preferencial a nuestros vecinos para beneficiarse políticamente. Entonces, el presidente Rosario de la Junta tiene que acostumbrarse a vivir con la oposición dentro. Pues, pero el que quiera vivir en democracia tiene que soportar eso, Tiene que soportar eso, porque el estilo de vida democrática es el de la contradicción, el de la franca discusión de las ideas, de las posiciones. Entonces usted no puede tampoco pretender ser un emperador. Usted lo está haciendo bien. Usted ha sido un hombre de autoridad, con una recia personalidad, un administrador también eficiente. ¿Cuál es el problema? Que de momento a otro se le ha creado una oposición interna. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que medie con eso, que enfrente eso de la manera civilizada y democrática como se estila en las sociedades abiertas. Para que hay gente que no se acostumbra fácilmente en las discrepancias y a debatir. Eso no es problema, señor. No se deje provocar, que usted está siendo provocado por gente que sabe hacer eso y que se siente afectada y que tiene un plan contra la nacionalidad. Así es que juegue usted el papel que le corresponde, que la historia le ha puesto en las manos. Sabíamos ayer, y óigame, los reporteros avesados como nosotros estamos en esta mesa, no somos fly fáciles. Sabíamos que esa rueda de prensa de la dirección del administrador de la Corporación Estatal de Empresas Eléctricas, señor Bichara, iba a motivar ciertas reacciones. Ayer, el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, esa es la que asocia a cada una de las generadoras privadas, que por cierto han venido declarando beneficios desde el 2000 hasta hoy. 13 años, 12 años generando beneficios, y muchos. Dijeron no entender la convocatoria de licitación pública de la CDEE
para 2 plantas que se van a alimentar del carbón mineral. Pero lo que no entiende, dijo el señor Morrison, que es el director ejecutivo, Milton Morrison, director ejecutivo de la ADIEC, es lo siguiente: se preguntó ante este llamado de licitación, ¿cómo el gobierno va a comercializar esa energía en el mercado y a qué precio? Eso es lo que les preocupa a ellos, la manera como se va a comercializar una energía que va a producir unidades térmicas adquiridas y operadas por el gobierno. Pero además, ¿a qué precio? Eso sí le preocupa. Eso sí le preocupa, porque ellos están atados a unos contratos que lograron negociar en el 2001-2002, innecesariamente con el gobierno de entonces, porque en ese mismo año, 2002, vencían los contratos de compra-venta de energía de los generadores a las distribuidoras. Y había que imponer simplemente una nueva discusión, un nuevo precio. Pero el gobierno de Gracioso, y accediendo, el gobierno del PRD, de Gracioso, y accediendo a la presión de empresas transnacionales y gobiernos que estaban apoyándolo, le concedió un contrato que le dio 16 años de precios y de una relación que ha causado un grave daño a la economía popular, porque les permitió fijar precios altísimos y garantizarle, como les digo, están ganando desde el 2000 hasta hoy. Cuando todos perdemos aquí, en el negocio eléctrico, las generadoras ganan mucho dinero, más de 1.000 millones por generadora por año, más de 1.000 millones de pesos por generadora por año. Claro, eso involucró a las principales familias del país que están metidas en el negocio, porque es un negociazo. Una de las cosas que identificaron inmediatamente los inversionistas extranjeros que vinieron aquí era con quién asociarse localmente y crear un frente de presión capaz de preservar intereses. Y de inmediato, la familia que usted quiera, usted me coge una y yo le digo con quién están asociadas esa generadora. Bien, creo que ese pedimento del señor Morrison es un tanto desconsiderado, descortés, a un ente público que que es el responsable de establecer políticas públicas y en su sector eléctrico. La CDEE es el holding de todo el sector eléctrico oficial. Y ya reclamamos hacía tiempo que tomar ese liderazgo. En este momento le corresponde al holding dar a conocer el plan de desarrollo eléctrico, el plan de expansión, el que ha elaborado el Estado, y el papel que le corresponde a cada uno de los participantes en el subsector eléctrico, tanto del sector privado como del sector público. En atención a que a que el servicio eléctrico es un servicio público de alto interés nacional. Y en la Constitución y en las leyes que regulan eso, se le da al Estado la potestad de ser el regulador y el director del proceso. Eso no se cede. Que pretendan hacerlo algunos por debilidad de lo que juntan posiciones públicas, eso es otra cosa. Entonces, miren, no, lo que debiera contestar, como lo reclamamos ayer, la CDE es accionando en asuntos tan claros como lo que deben precisarse, eso de las 2 centrales a carbón de 300 megavatios que se están licitando, ¿dónde van a ir a parar? O están previamente señaladas, aunque fuera provisional, como se dice que van para la costa sur de Gasla. Aclarar con precisión la mención que se ha hecho de una central a gas natural, ciclo combinado, que operaría en Manzanillo, si es una SDE o si es la que anunció la Refinería Dominicana de Petróleo, no importa cuál de las dos, son instituciones públicas. Y si están íntimamente conectadas con un plan de expansión,
no hay problema, suponemos. Y esas cosas se pueden precisar precisamente con claridad. El gobierno ha dicho que, por boca del director nacional de presupuesto, que la autoridad no ha terminado, pues nadie pone en duda eso. Va a haber, porque se anunció formalmente, va a haber autoridad en materia fiscal y económica. Lo que la gente dice es que no se lleve esto hasta un plano en el que se acogote la economía y nos hagamos un daño innecesario todos, como ese de haber recortado en proporciones inauditas el gasto público, no obstante estar autorizado a gastar, cosa que evidentemente ha provocado daños a la economía que se tienen que reparar, pero de que la autoridad es necesaria, que el déficit fiscal hay que llevarlo a casi cero, y que este año ya propone terminar en 2.7, 2.9, bueno, de 6.30 que fue, bueno, pues esos son objetivos. Lo único que todos sabemos que en medio de una crisis económica mundial, una recesión mundial que afecta a toda Europa y a toda Norteamérica, no podemos tampoco nosotros ser más papistas que el Papa y llevar el déficit a cero de un momento a otro. Pero ven acá, eso nadie se lo propone, nadie, ni siquiera los Estados Unidos, la más grande economía del mundo, ni ninguna de las que están sometidas a graves crisis, como es el caso de España o Portugal o Grecia. Vengan, acá un momentito. Ahora, de que se necesita mayor disciplina, volver otra vez a poner factores macroeconómicos bajo control para que no se nos vayan de las manos, eso está clarísimo, hombre, y eso está muy bien. La advertencia de que no está previsto un incremento salarial importante en el Estado para este año, debiera precisarse mejor, porque si se le está reclamando al sector privado una revisión salarial en términos razonables, hay que suponer que eso repercutirá en lo que es el salario público, aunque todo el mundo sabe que eso tiene que manejarse con mucho cuidado porque hay una sobreoferta, una sobrecarga en la nómina pública, que ya es un sacrificio importante para el presupuesto. Entonces, está bien, todas estas cosas y se manejan con cuidado y con transparencia, pues no hay problema. Lo que importa es que quienes apretaron la tuerca y la están aflojando ahora por presión pública, que sepan que no pueden reaccionar pretendiendo volver sobre sus pasos. Eso es lo que queríamos plantear de entrada. Don Orión, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, hoy martes la agenda del debate toma su curso más calmado, más tranquilo. Y tú has tratado algunos temas. El sector eléctrico todavía requiere mayor precisión, como tú lo has señalado. Pero sin embargo parece que la vocación y la decisión, la firmeza del gobierno está en participar en desarrollar el proyecto de producción energética estatal. Así es. Y ya se sabe la ubicación de fuentes de financiamiento, por lo menos está seguro. Yo siempre utilizo la expresión de el hecho cierto. El hecho cierto es que hay dos plantas que tienen identificado su fuente de financiamiento. De manera que para alivio, quizás no resolver totalmente el problema, pero si fuera ahora mismo a establecerse, se sabe que entre el 2015 y el 2016 tendremos dos plantas. ¿De cuánto? De 600 megavatios, ambas, en total. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya eso sí, esas diligencias sí ya están muy avanzadas y sí hay identificados, repito, fuentes de financiamiento. Se tendrá, parece que para uno comenzar a discutir desde ahora
la maldición que se le echó al país con los acuerdos estos de Madrid, pues parece que se pierde más tiempo que esperar el 2016, cuando vencen estos contratos, y estar en condiciones de renegociar desde el Estado con una mayor participación en la generación de electricidad. Amén de que el futuro de la distribuidora parece volver al sector privado una vez se resuelve el problema del Acuerdo de Madrid. Eso es lo que uno ve en el futuro inmediato, los 3 años, los 40 meses que le restan al gobierno del presidente Danilo Medina. Miren, hoy parecía como un de doble pepunte la presentación ayer del director de presupuesto, que le dijo al país como cálmense, no vayan ustedes a creer que estamos en una feria, tenemos que seguir, el gobierno tiene que mantener su plan de austeridad aún por un año más, y que la meta es tasa cero, déficit cero. Sí. Sí, la meta es déficit cero para todas las economías del mundo, Pedro. Eso, todo el mundo, eso es lo ideal. Ahora, alcanzarlo no es tan fácil en una sociedad y en una economía con tantas precariedades y tantos reclamos de obras pequeñas y de obras grandes. Yo abogo lo mismo que acaba de decir Pedro, ser realista. Es obvio que yo creo que hubo sentido de oportunidad de que el director general de presupuesto le llamara la atención al país de que tengan mucho cuidado, no se calienten con los dineros que van a ingresar a la economía, ninguno de los cuales representan fuentes de financiamiento, por tanto no afectan el déficit programado o la programación de control de déficit por parte del gobierno. Los 9.000 millones de pesos iniciales están señalados de ahorro del primer trimestre. Acuérdense que de 0.7% del producto, que debió ser la programación de control de gasto del gobierno, se fue más drástico y se llegó a 0.1%, que eso en términos absolutos representó casi 15.000 millones de pesos, que en un estado de normalidad se debieron haber invertido o gastado, y se mantenía el control prometido del déficit fiscal, pero se hizo más de lo que se había prometido en ese aspecto, pero la economía se paralizó, o sea, los efectos secundarios de ese control estricto en el gasto público llevó a una paralización de la economía que creció por debajo de 1 punto, según el gobernador del Banco Central, en el primer trimestre del año. Obviamente se requiere, una vez ese frenazo, con los recursos que se dispuso ese ahorro, más, como se dice, la casualidad, no, la suerte que tiene el país y particularmente el gobierno, de llegar a un acuerdo rápidamente con todas las coyunturas que habían cambiado con el acuerdo con Barrigol, con el contrato de Barrigol, que dice la prensa de hoy que les representa, ¿cuánto, Pedro, fue que dijo? 550 millones de 550 millones para este año. Si se mantiene el precio de 1.600 olvídate, se va a mantener. Si tú ves lo que está señalando la Unión Europea a España y el contexto de seguir apretándole el pescuezo, olvídate que estamos caminando por eso. Si no son 550, estará en 500 millones. Y acuérdate que aunque baje un poco, los primeros precios que se obtuvieron por los primeros embarques, que eran 1.900, todo eso es un promedio. Sí, y el acuerdo es a noviembre. Y el acuerdo es a noviembre, cuando todavía estaban incluso por encima de $1.600. De manera que este año lo que yo quiero llamar la atención es que los dineros que va a recibir el Estado y que va a invertir el Estado no vienen de fuentes de financiamiento. Y déficit y financiamiento son gemelos. O sea, usted tiene un déficit. Cuando usted quiere subsanarlo, si no es con un control del gasto, lo tiene que subsanar con financiamiento. Me falta tanto. Usted tiene que ir donde el prestamista, sea el prestamista interno o externo, o sea cualquier otra fuente de financiamiento. Entonces, repito, los 9.000 millones que ya están circulando en la economía desde el gobierno es un producto de un ahorro fiscal, fuerte por cierto. Segundo, los 20.000 millones de pesos
que ha desbloqueado, para utilizar un término que nos puedan entender todo el mundo, el Banco Central del encaje legal, lo que los bancos tienen que guardar como previsión a su cartera de préstamo. Una parte, obviamente, no es, son 20.000 millones, no sé qué porcentaje representa de todo el encaje legal del sistema bancario del país, pero no es tan significativo como para decirse, se está poniendo a circular un dinero que puede traer riesgo bancario. Entonces esos 20.000 millones, por cierto, distribuidos con la misma política que se distribuyó en el ámbito financiero, los 9.000 millones de pesos del gobierno, la misma situación. Manufactura, pymes, inmobiliaria y consumo y agropecuaria. Exactamente por la misma, menor consumo que el gobierno no puede prestar para consumir, pero menos eso, el gobierno también dirigió los 9.000 millones a agropecuaria, manufactura, inmobiliaria y pymes. De manera que el ámbito monetario y el ámbito financiero están bien armonizados en el aspecto del gasto público o de la movilización de la economía o la movilización del circulante, como se le quiera llamar. Eso es bueno. Yo veo el llamado del Ministerio de Hacienda a través de su Dirección General de Presupuesto como un cuidado, no se aloquen. Pero sin embargo, debemos cuidar los extremos. El término austeridad, la economía no le va bien. El gobierno tiene que seguir con su control de gasto y permitir que el sector privado, estimular al sector privado a que expanda, se dice, su cartera de inversión, expandir su cartera de inversión. ¿Y para eso qué? Promover seguridad jurídica, promover condiciones, por ejemplo, en el sector turístico, en los sectores manufactureros, habrá que renegociar, habrá que manejarse con el sector exportador, hay que hacer una revolución en la oferta exportable nacional, porque se está quedando mucho producto, por ejemplo, de los ambientes controlados de producción agrícola, se está quedando mucha mercadería en el ambiente interno que desprecian a los precios. Hay que hacer una política desde el Centro de Exportación e Inversión, el CIRD, para promover nueva oferta exportable, especialmente las ofertas no tradicionales, en el ambiente agrícola, en el ambiente pecuario. Hay que buscarle nicho en las islas, en Puerto Rico, en Centroamérica, que tenemos tratados de libre comercio en conjunto y de manera bilateral, a producciones que el gobierno le está inyectando fácilmente 20, 25 y 30 millones de pesos a núcleos, a clústeres de productores que sí pueden exportar, especialmente al nicho hispano de los Estados Unidos. Por ejemplo, yo no entiendo por qué no se ha hecho una promoción fuerte para el casabe dominicano, a Miami, a Nueva York, y por qué no se ha hecho... Yo lo promuevo en casa todas las noches, yo me tiro mi casabito. Sí, Y los ¿y domingos en la por qué? mañana. Nada, porque usted no le puede solamente decirle, tengan estos 20 millones y produzcan, si esa expansión usted no le encuentra mercado. Así Es la hombre. producción incluso Así agrícola es. que se ha convertido ya en tradicional, a pesar de que sigue siendo producción no tradicional, mango, aguacate. Hay que ser agresivo en materia de promoción de exportación. Entonces, el lenguaje estatal, yo no quisiera dar clase de eso, Pedro, el lenguaje estatal tiene que ser tan meticuloso, porque el lenguaje estatal tiene múltiples interpretaciones en los distintos sectores. Para uno le dicen austeridad, déjame yo aguantar un poco más e invertir, porque yo no sé con qué cara viene, cuidado si frenan la economía. El otro dice, no, eso es bueno por tal cosa. O sea, lo único que tienen que hacer los funcionarios del Estado cuando manejan su política de comunicación es saber que tienen un blanco de público diverso, que al sector de las capas intermedias de la social y económica de la sociedad, hay que mandarle ese mensaje siempre de aliento. Por ejemplo, el Banco Central dijo que hay más de 2.500 unidades habitacionales que pueden ser adquiridas con los fondos que está poniendo a disposición de la banca, a un 9%, al 6%. Algunos bancos que tenían, parece, información privilegiada, al otro día de la Junta Monetaria anunciar eso, ya tenían toda su
su ensamblaje propagandístico preparado. Y rápidamente, 9% a 6 años, le damos lo que usted quiera. Ya en los bancos están haciendo filas porque han hecho un cálculo. 9% de interés a 6 años fijo. Acuérdense que el interés bancario inmobiliario está por encima del 14%, Pedro. Y si a ti te dan en 6 años un respiro para que tú compres una casa de 3 millones de pesos, de los cuales si tú tienes el 10%, te busca 300,000 pesos como Dios te ayude. De nuestra oportunidad, Mozart y Tineo. Entonces, eso es muy importante. Oh, pero 9% garantizado por 5 años. No, pero es para todos los sectores también, ¿eh? Porque, por ejemplo, Mozart es el sector servicio. Inversiones, Para cosas Mozart, personales. la empresa de comunicación de Mozart, hay micro. Entonces Mozart va y busca un préstamo micro. Se pusieron de acuerdo para burlarse de mí. Para que no te arrope como tú haces cuando déjeme terminar esto ya, me voy a entregar. Que le falta lo de don Carlos Goico Morales ahí. Sí, entonces él puede, o sea, hay crédito en la banca. No vamos a dejar que la economía camine. Ahora, sí, en términos macro, mucho cuidado, señores, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Yo voy a dejar para otro tiempo, pero voy a decir algo. Cuando aquí gente sin escrúpulos políticos y conociendo el derecho dijeron que el presidente Leonel Fernández mintió en su declaración jurada de bienes al no incluir a Fungloder como de su propiedad, y lo llevaron a los tribunales, no solo exponiéndose a la ridiculez jurídica, personas que fueron funcionarios del gobierno del presidente Joaquín Balaguer en el ámbito jurídico, cuando todavía la justicia era un mercado, según dijo el presidente Balaguer, ¿o no? Yo fui funcionario del Ministerio Público cuando eso, pero yo no fui funcionario reclamado por mí, a mí me llevó doña Zoila. Por la causa. Pero las personas que fueron en 2 ocasiones al Ministerio Público, al mercado de justicia que había en ese momento, hoy, vestido de santo varón, le dicen a la comunidad jurídica del país que una organización sin fines de lucro puede ser tenida como una propiedad privada y que uno en su declaración jurada de bienes tiene que decir, por ejemplo, si yo fundé a Profamilia para promover la integridad familiar, la juventud y todo, ese Profamilia es de Magali Carán. Si ella llega a ser funcionaria del gobierno, y de participación ciudadana, la directiva completa. Ponemos eso, si ella llega a ser funcionaria del gobierno, tiene que declarar a Profamilia como de su propiedad. O si es participación ciudadana, tiene que decir los recursos de USAID y de otros organismos internacionales que llegan a participación ciudadana se repartirán en partes iguales conforme al derecho común. Tendrá que ser, y no una organización sin fines de lucro. Claro. Entonces yo digo esto a propósito de la feliz coincidencia que mientras estos ciudadanos inescrupulosos políticos, porque son académicos, conocen bien lo que están haciendo, son unos inescrupulosos políticos, le señalaban que la Fungloder es cuerpo del delito. En personas reconocidas en Europa, cultores del pensamiento humano, estaban con el presidente Fernández inaugurando la oficina de Fungloder en la UNESCO, que tanto aquí como ahora en París, siempre será una peña y un faro de la promoción de la pluralidad y del pensamiento y de todo lo relacionado con las libertades y la convivencia civilizada. Lo dejo de ese tamaño. Bien. Sí, ahí quería comenzar con Fungloder. Yo quiero agregar esto también, porque ciertamente que aquí todo el mundo conoce la información de cómo se constituye una ONG, porque ocurre que estos críticos que han pedido llevar a Leonel Fernández a la hoguera, lo único que le ha faltado hacerlo ya. Bueno, ya lo más reciente es un libro que se acaba de publicar, el libro de Miguel Guerrero, que lo declara ya muerto, o sea, muerto por vejez y ya un político liquidado, o sea que con ese libro se celebra la despedida de un político liquidado y se celebra que haya terminado, según ese libro, que yo digo que es una carga de injuria y difamación. Y me ha sorprendido mucho que gente que debía haber incluso comentado el libro no lo ha hecho, y yo digo,
que también es el tiempo. Eso yo lo aprendí de mi padre. Mi padre decía que hay tiempo que en la República Dominicana hay gente que se agacha y que luego cuando sale el sol y viene la primavera, salen a celebrar con lo que sembraron las flores, pero no bajaron el lomo, ni hicieron el más mínimo esfuerzo por echarle un poquito de agua. Pero cuando la flor florece, salen todos. En esta ocasión, ese es el tiempo que no están las flores todavía y no sacan la cabeza. A mí no me sorprende porque eso lo aprendí de mi padre, me lo enseñó y me dijo, observa esto, mira aquello. Y entonces le doy gracias que aprendí esa cosa, a entender esto temprano. Don Pedro decía ayer que ahora nosotros tenemos que leer los medios de comunicación como se lee la Biblia. Usted sabe que la Biblia por mucho tiempo estuvo la versión Valera. Entonces los que leían en los evangelios decían según Valera. Después vinieron los estudios modernos y surgieron múltiples versiones y ya hasta una denominación religiosa cristiana como los Testigos de Jehová tiene una Biblia. ¿Otra Biblia? Y se conoce, no una versión, o sea, una versión revisada por ellos y publicada donde incluso dan la definición de terminología que no se conoce. Usted sabe, por ejemplo, la versión Valera dice centurión, esa versión le dice un oficial, ya se sabe que es un militar. Palabras más de más uso. Ahora, en la República Dominicana, cuando uno lee los diarios, tiene que hacer el esfuerzo de decir, bueno, según este diario. Porque ayer ocurrió algo, y don Pedro lo advertía ayer cuando se refería a un anuncio de una licitación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Incluso la empresa hizo un anuncio público y dice que es una licitación para 2 plantas a carbón, dice la convocatoria de la CDEE. Sin embargo, uno decía que una era una carbón, una gas, y todo esto que usted tenía que decir, bueno, ¿cuál es la versión? Si no conocía el documento oficial, iba a tener un problema. Y ayer ocurrió con el director de presupuesto, el viceministro director de presupuesto, el licenciado Luis Reyes. Sale una información, la primera versión, que todavía le he visto en algunos diarios, que dice que él le lanzaba la advertencia que la austeridad seguía por otro año y hablaba. Entonces después, a través de la oficina del funcionario, se le entregó a los medios una nota escrita. Y la nota escrita, don Pedro, dice todo lo contrario a lo que se publicó. Dice el funcionario en esa nota que con lo que se hizo del control del gasto en el primer trimestre, eso coloca al gobierno en una situación de holgura, lo que va a reflejarse en el comportamiento de la economía, y él llamaba la atención respecto a las decisiones que se han estado adoptando. Por ejemplo, ese esfuerzo del gobierno de poner recursos que lleguen a los sectores productivos y de servicio, y lo que es lo que impacta este ahorro en el gobierno central. Recuerden que ya hace una semana el gobierno anunció en una rueda de prensa de su ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, que colocaba más de 9.000 millones de pesos que van a ir a distintos sectores productivos y de servicio. Y a esto se sumó el anuncio del gobernador del Banco Central de que la Junta Monetaria autorizó al Banco Central a liberar 20.000 millones del encaje legal para dirigirlo a los sectores productivos y de servicio. Y ayer el Banco Central hizo el anuncio público de que ya estos recursos están disponibles. ¿Qué augura esto? Que nosotros vamos a ver un reanimamiento de la economía con todas estas medidas, y que los esfuerzos gubernamentales se centran a tratar de que la economía se reactive de manera sostenida. De ahí de estas previsiones con estos recursos.
En la declaración el director de presupuesto dio la explicación. Lo que no sé, o sea, por qué los medios de comunicación a esta no le confirieron importancia a las explicaciones que daba, incluso señalando que el gobierno entraba en una especie de situación de holgura, o sea que iba a ser más cómoda la situación que iba a afrontar a partir de ahora por esa decisión de controlar el gasto en la magnitud que se hizo en el primer trimestre. Pero esa información no está clara en los medios de comunicación. Si usted no recibe la información que ya con su escrita, ya una declaración escrita, les resulta difícil entender las versiones que se han publicado, porque incluso las primeras que salieron eran como muy contradictorias, y uno decía, bueno, el director de presupuesto es un economista de formación, de profesión y ejercicio, y uno no entendía cómo se manejaba la primera versión, porque incluso se presentaba como faltando información o desinformación. Y ahí en esa declaración aparece la precisión, incluso la atención a cada uno de los sectores y cómo se programan los recursos. Pero eso no aparecía en la versión que se publicó y que todavía en algunos de los diarios se destaca. De ahí que ahora hay que leer los medios de comunicación y decir como dicen los que se forman en el cristianismo, según las versiones. Hablar según versión Valera, según la versión católica, según la versión de los testigos de Jehová, y así usted podrá llegar a una conclusión o por lo menos comprender por qué se maneja un texto de una manera u otra. La Junta Central Electoral está en el centro de la atención. Hoy en la Cámara de Diputados se ha anunciado que en la sesión, incluso lo confirmó su presidente, se va a tratar el tema de la Junta Central Electoral. Esto ocurre con unas posiciones encontradas entre los legisladores respecto al tema de la Junta Central Electoral. ¿Qué es lo importante? Que ya le digan a la sociedad dominicana qué es lo que se oculta en este debate. La verdadera razón de este debate no se le ha dicho a la sociedad y tiene que ver incluso con el ordenamiento constitucional dominicano. ¿Qué ocurre? Que hay sectores que no quieren que se aplique el mandato de la Constitución de la República. La Constitución de la República, cuando establece quiénes son dominicanos, dice la Constitución vigente que son dominicanos los hijos de los dominicanos y dominicanas, los hijos de los extranjeros que tienen residencia o estatus regular en República Dominicana. Ya no existe en la Constitución Dominicana lo que se planteaba o ciudadano en tránsito. Esa Constitución vigente establece que cualquier extranjero que entre de manera subrepticia o irregular al territorio nacional, si sus hijos nacen en el territorio de República Dominicana, no son dominicanos ni dominicanas, dice esa Constitución. ¿Qué ha pasado? Que a la Junta Central Electoral le ha tocado afrontar esa responsabilidad que le manda la Constitución de la República. Pero esto se está personalizando, planteándose que esto se está aplicando, esa normativa, por el temperamento de un funcionario. Y todo se apunta al presidente de la Junta Central Electoral. Nosotros decimos que en esa sesión de hoy debe verse esto, que se asuman responsabilidades y que el liderazgo de la República Dominicana entiende que ese precepto constitucional no es viable. La Constitución de la República establece la manera en que se puede modificar esa Carta Magna, pero no personalizarlo ni tratar de desinformar, porque existe una Constitución escrita en República Dominicana y cualquiera que tenga una duda puede ver el texto y decir si el funcionario lo está haciendo mal o lo está haciendo bien. Nosotros decimos esto por la calidad de la información. Es un asunto muy delicado que debe tratarse con toda la objetividad. Lo de la Fundación Global, el presidente Leonel Fernández, el presidente de la Fundación Global y es presidente de la República, llamaba la atención y me parece esto interesante para las entidades de la sociedad civil. Él relataba, por ejemplo, cómo surge la UNESCO y destacaba el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo la
la gran conflagración mundial, recuerden que Europa fue destruida. Hay que recordar cómo los cañones y los misiles le dieron a las principales ciudades de Europa. Ciudades como Múnich en Alemania fueron destruidas. Cómo la ocupación francesa, cómo sonaron los tanques durante esa guerra y qué fue lo que quedó, destrucción. Vino la reconstrucción y había una crisis, los países no podían destinar recursos para la ciencia, la educación y la cultura. Y con ese propósito surge esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, para promover la ciencia, la educación y la cultura. Y el presidente Fernández se destacaba este hecho como un logro de la humanidad y destacaba los objetivos de una fundación como FUNCLODE. Él señalaba el propósito que era de contribuir a elevar la calidad de la discusión en República Dominicana y sobre todo enriquecer el pensamiento. De ahí que el presidente, el director ejecutivo de la fundación, el doctor Herrera, señalaba que uno de los objetivos es convertir FUNCLODE que sea el principal centro de pensamiento estratégico en República Dominicana. Digo esto porque me parece interesante para que los sectores que insisten en desinformar respecto a esta entidad, incluso puedan ver que todo esto es transparente y puedan levantar toda esa información y construir un discurso más adecuado. Porque ya la sociedad, desinformarla no es fácil, sobre todo por la multiplicidad de medios. Fíjense que ese acto se celebra en París ayer y ya en horas después estaba ya en los medios digitales y hoy está en la prensa matutina dominicana. Es decir, y firma que o sea todo, o sea ya la tecnología ofrece las facilidades para que esto ocurra, o sea que es difícil desinformar. Y una nota buena de la medicina que creo que es importante destacarla, en Cuba se ha dado la información de que ellos han logrado una técnica en el tratamiento de pacientes con pie diabético que le ha permitido reducir las amputaciones a un 76%. Creo que esta es una información importante que en República Dominicana, en el campo de la medicina, se le debe prestar atención, porque esto se puede aprovechar en los intercambios con Cuba, de conocer esa experiencia, las universidades dominicanas, prestarle atención a esto que está pasando, porque aquí en República Dominicana, una de las estadísticas indican que es alta el número de amputaciones por pie diabético en República Dominicana. Sí. Buenos días, señores. Miren, ante todo yo quiero agradecer al diputado ingeniero Francisco Matos Mancebo por el envío de este libro, Tarjetas de Crédito, Oportunidad de la Economía Globalizada o Artificio Legal. Sí. Pienso que esa es una gran contribución por parte del diputado Francisco Matos Mancebo a un tema delicado como es este recurso de la tarjeta de crédito y todo lo que ha generado normativas que no se cumplen, nuevas normativas que están por cumplirse y la actitud de algunas entidades financieras del país en materia de manejo de este importantísimo recurso que es el dinero plástico, como se le denomina también a las tarjetas de crédito. Pienso que es un libro importante que aporta mucho al debate, al conocimiento cabal de cómo debe usarse y cuál es por parte de los tarjetavientes, pero además que los tarjetavientes sepan cuáles son los mecanismos que se utilizan muchas veces por parte de entidades financieras que no se corresponden con lo que debe ser un recurso tan importante como es la tarjeta de crédito en el mercado financiero de la República Dominicana. Así que muchísimas gracias a Francisco Mato, el diputado Francisco Mato, por el envío de... Gracias. Válida, porque ha sido enviado a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. De manera que gracias sí, por el regalo. Muy bien, miren otra cosa, los generadores de electricidad comenzaron ya a tirar piedra. Comenzaron a lanzar piedra porque
se han dado cuenta de que ya hay una... Que no es de juego. Que ya el Estado Dominicano, el gobierno, la administración del presidente Danilo Medina ha decidido en firme y sobre la solución al problema eléctrico del país, que tiene diferentes aristas, y una de esas aristas es precisamente el papel enojoso que han desempeñado estos señores que constituyen un cártel, o un cartel, como se llama, en materia de producción y comercialización de energía en la República Dominicana. Eso ustedes ven que los industriales dicen que hay que llevar eso al pacto eléctrico. Esos son voceros de lo que por atrás... Artificio para demora. Artificio, sí, para tratar de detener ese impulso del Estado Dominicano de involucrarse ya directamente en la producción de energía. Ellos se niegan, entonces esto es tratar de incidentar el proceso. Y entonces por eso habla esas asociaciones industriales, cuyos gerentes, mucha de esa gente, son parte activa, incluyendo al ex jefe de la CDE, mi buen amigo Celso Marrancini, que es productor de energía. Entonces esos son de los industriales que están ya desde ahora, comienzan en el proceso de tratar de detener ese impulso importante e impostergable del Estado Dominicano de involucrarse ya directamente a responder a dos de las aristas fundamentales, que son la producción de energía y la comercialización de la misma a través de una mesa. Y el cambio de la matriz eléctrica. El cambio de la matriz, y eso le va a dar en la madre a ese barril sin fondo, por donde han ido a parar cientos de miles de millones de dólares, y sin embargo el país se mantiene prácticamente apagado. Entonces no vean esto como un asunto de que quieren ir a discutir el pacto, no, no, no. Esa es una labor que lo único que busca es detener, incidentar el proceso, para que lo sepa. Eso debe saberlo el gobierno, pero la gente, el común de la gente ve a estos patriotas diciendo, eso tiene que ir al diálogo, al pacto, para ver todo y ver si qué es lo que más conviene o lo que no conviene. ¿Que le conviene a quién? Lo que más le conviene a quién. Porque el Estado está compelido, comprometido a buscar lo que más le convenga al país. Con ese juego no durmieron Ahora, durante 8 ustedes años. si no están comprometidos a eso, ustedes están compelidos por su propia naturaleza a buscar lo que le convenga a sus intereses. Claro. Por eso siempre he dicho, juntos pero no reburujados. Una cosa es el Estado y otra cosa es el sector privado, que pueden en una mancomunidad de esfuerzos resolver determinados problemas o avanzar en una determinada agenda. Sí, pero los intereses del Estado no son los intereses del sector privado. Yo no estoy hablando si es bueno o es malo. Estoy hablando que son intereses diferentes, que son rutas diferentes y compromisos diferentes frente a la nación. Entonces, para que eso esté claro. Yo realmente creo que el país va a meritar de algunas explicaciones de algunos funcionarios. Por ejemplo, la fiscal del distrito se destapa y hace causa común con Profamilia y tuitea la maravilla del momento. Un tuit prácticamente le marcha a la iglesia a favor de la campaña. Yo pienso que el Ministerio Público debe guardar prudente distancia, debe manejarse con un poquito más de mesura, de prudencia. Ser Ministerio Público. Ser Ministerio Público, sobre todo frente a un tema como este, tema delicado. Entonces usted no puede, por eso es que digo, los asuntos de Estado no se tuitean, pero insisten en eso y siguen metiendo la pata. Entonces esta damita, yo pienso que no debió involucrarse de esa forma, de esa manera en este tema. Porque ya eso es, imagínense ustedes, ¿cuál es la actitud del Ministerio Público frente a esta situación? Bueno, apandillada de un lado,
Ya, eso es todo. No le busquen más. El Ministerio Público, porque ella responde al Ministerio Público, ya dijo que lo que va es pro familia. Yo pienso que las cosas no se deben manejar así, pero bueno, que siga la rumba con su Twitter y sus asuntos. Otro amigo que yo creo que va a tener que darle un almohadazo más a esas declaraciones que dio ayer. Hoy, ¿cómo es posible que mi buen amigo, el director de aduanas, le diga al país ahora, cuando se están echando las palomas, Sea práctico. que no hay, que sea quien práctico? Es que ya se llegó a un acuerdo, no me está perdonando. Pero a mí qué me importa que sea. Pero espérate, Pedro, te he dicho que cuando yo emito un juicio aquí, es porque yo lo he elaborado muy bien. Lo he elaborado muy bien. Pero el hombre dice pero que no le puede aplicar la ley. Pero perdón. Si no se puede aplicar la ley, ¿qué diablo hacía el director de aduanas y el gobierno diciéndole al país que la Barry estaba expuesta a pagar una multa porque había violado las leyes de aduana? ¿Cómo? Dice que no puede. Y ahora dice que no puede. Que no le crea condiciones legales para poder ¿Cómo? aplicar. Pero entonces, ¿para qué diablos se ponen a hablar de eso? Era para presionar. Pero que eso entonces es una actitud irresponsable. Entonces es una actitud irresponsable. Para favorecer un entorno de presión. Pero es que eso no, así no puede ser. Porque y tú quieres mayor presión y mejor presión que la que se dispuso cuando se detuvo la carga a la Barry Gold, que desde el primer momento que hubo esa violación, lo primero que debió hacer el gobierno fue detener eso, y nosotros lo reclamamos. Nosotros reclamamos que el gobierno no dejara despachar una onza más de aquí, hasta que no se llegara a un acuerdo, hasta que no le respondieran al presidente. Entonces se le dice al país que la Barry Gold agarró las leyes de aduana, le pasó por encima, y que probablemente las multas irían por alrededor de $1.000 millones, porque hasta cifra se dio. Ella dice que para el sector exportador no hay marca Entonces, peor de ahí, dice, por eso le estoy diciendo a mi amigo Fernando Fernández, un almohadazo más esas declaraciones, porque además incurre en otro asunto mucho más delicado, porque él dice, y no se puede porque de aplicárselo a la Barry tendríamos que aplicárselo a todos los exportadores del país. ¿Tú sabes qué? Y ahí sí es grave la cosa, dice él. ¿Así fue que dijo? Así dijo. Pero está ahí. Así dijo, Muy grave, muy grave. Que grave fuese que se atendiera a todos los exportadores. Entonces tú piensas que yo me tengo que quedar callado. No, ¿Por qué que tú dices, cómo es que tú me dices a mí que yo soy... O sea, que esté el grave Ñango. Que sea práctico. Y y el otro día me acusaste de algo más. Pragmático. No, me acusaste de algo más, como que yo era desaprensivo, algo así. No. Algo así. De Bueno, ninguna manera. pero déjame desaprensivo. Porque, por eso, insisto, mi gran amigo, yo le aprecio muchísimo, Fernando Fernández. Sí, pero lo apreciamos en esta Ahora Yo- dice que están investigando todavía. Él dice que están y todavía está investigando. No Entonces, obstante, dijo pero que en no esta mesa investiga. se aprecia a obstante, Fernando, se investiga. Entonces, señores, este es un país peligroso. La gente, aquí hay que hablar claro, Pero claro. porque la pero gente no también- es tonta. Él no ha concluido, dice también Entonces, que no ha por concluido eso, las investigaciones. y no ha concluido. Entonces, vamos a dar un almohadazo, Fernando, no me avance así, porque y entonces ahora, el mensaje que se acaba de dar ahí es que aquí todo el mundo puede, la ley de aduana puede pasar por encima, porque no se puede tocar, porque no hay normativa para aplicar. Yo quisiera que le dieran un almohadazo más a eso. Otro funcionario. Ya Tineo aclaró algunas Sí, cosas de sí. una nota que te llegó a ti. Sí, la mandaron a todos los medios. Ajá. Sí. Pero entonces lo que dicen los medios... Porque es otra está cosa. publicada en Diario Dominicano, o sea, incluso el documento Entonces, está el publicado. único periódico que lo publicó correctamente. Porque ya estaba el primer tiro. Ah, bueno. Después del primer tiro ya... Pero miren lo que pasa con eso. Ese titular, el gobierno mantendrá política de austeridad. Sí. Y bueno, y todo Ese fue el tipo tiro de cosas. tempranito, ya Y está todo dado. ese tipo de cosas. Pero ahí mismo sale que el diligente, inteligente, brillante gobernador del Banco Central, Sí. brillante, Que está
están disponibles los 20.000 Dice, millones. están disponibles ya. Los 20.000 millones de pesos. Porque ese sí no, Eso es ese, que hay fines en los bancos. ese sí Sí. no es juega, Que hay ese- fines en no, los bancos. pero ese sí no Ok. juega con eso. No, y que el sistema Ustedes financiero saben está por qué, aceitado. pero ustedes saben por qué Valdés Albizu Sí, le marcha eso y dice, bueno, vamos a seguirle la tónica al presidente. El presidente dice, claro. de los 15.000 que nos ahorramos, saquen rápido 9.000 y mándenlo a los sectores productivos en forma de vida. Sí. Y entonces viene Valdés Albizu, reúne la Junta Monetaria y dice, bueno, vamos a sacar 20.000 millones del encaje legal para unirlo a eso y son ya 29.000 millones de pesos, pero para tirarlo al corredor de la economía, porque Valdés Albizu sí sabe que la economía se resintió, Oh, Sí, claro. pero que vean. se paralizó. Más de lo esperado. Oh, Y pero- yo le voy a decir algo ahora a mi gran amigo el presidente de la República. El gobierno va muy bien, presidente, y usted va fabulosamente bien, pero no hay un chele. buena cosa. Ya, digo, ya no, ya está caminando. ¿Dónde están? No, vea, No, ahora la voy a banca, decir. la banca Bueno, lo que comienza- estoy diciendo, no hay un Sí. chele. Entonces, informaciones así que tú encuentras, Te dije. estoy soltando los 20.000 de una vez, Sí. dice el gobernador del Banco Central. Por lo Y que los no- 9.000 millones, Ayer se dice, colocaron dice, ya, dice ya. el ministro administrativo de la presidencia hace 2 semanas, con los 9.000 millones, ¿Cuántos son 500? más los 20.000, más los de la Barri que tienen que entrar, que tienen que comenzar a entrar. Vamos a hacerlo así. ¿Eh? Déjame ver. Entonces tú no me puedes hablar a mí. Son de casi- Entonces hay Sí. una contradicción, por eso que digo que hay que tener con eso mucho cuidado. Y que escriban. Son 550 millones de dólares que van a entrar Al Sí. corredor. por Sí. la rigor, por Sí. la Sí. rigor. Esos 500 vamos a ponerlo a 41%. No, déjalo en 40. Sí, 40, tasa de Háblalo en cambio. 40 que es más fácil. Ya lo puse, ok. Eso es igual a 22.000 millones, 22.550. Pero vamos a poner los 22.000. Déjalo en 22. 22.000 más, Más 20. 29.000. Vamos a Más poner por todos, 29.000. los 29.000 que hay, ¿verdad? Eso es igual. Ven acá, yo sí soy malo en la matemática. Más de 2 Eso fue lo puntos que del yo PIB. dije. No, eso es igual. 29.000 y 22.000, ¿cuántos son? 22.000. 51.000. más 51.000. 51.000. 51.000. 51.000 millones. Sí, Más de 2 siento puntos una del PIB. economía que Más de 2 recibe- puntos del ¿eh? PIB. 51.000 millones, 51, vamos a poner 51, 30, 51.000 entre 12, para ponerle la partida de Sí, 12. por mes, sí, impuestos, claro, sí. ¿verdad? Exacto. Entre 12, eso es igual a 4.250 millones de pesos mensual tiene el gobierno. Pero ¿por qué yo un poquito objeto las declaraciones como tú lo acabas de señalar del director de presupuesto? Porque ese dinero no proviene de financiamiento. No, eso no es O sea, financiamiento. ese dinero no afecta No, para el nada. control No. de gasto que tiene en el lo gobierno. absoluto. Esto es un ¿Tú dinero de entiendes? encaje. Y por el contrario, aumentarán las recaudaciones cuando se dinamice Claro, la economía. Claro, cuando Entonces, mayor al poder de aumentar las compra, recaudaciones, mayor poder de compra. tú tienes mayor capacidad de afrontar. Sí. Entonces ahí si tú dices, mira, me subieron tanto en el próximo trimestre, déjame ahorrarme tanto. Sí, Pero la economía está creciendo o la economía se está dinamizando con dinero que no es, tú no le tomaste dinero al Banco no es Mundial, dinero del ni nadie te lo fisco, entregó. no es dinero del fisco Es ni un del dinero que contribuyente. viene un maná. Sí, Un maná. ni del contribuyente. Es ¿no? un maná, dejemos Sí. tranquilo eso. Que la gente, ahora, este trimestre, déjenlo que camine. Que camine. En el otro frenamos otra vez Porque un ya poquito. vimos, Y ya esa vimos, cosa. pero no acabamos una de salir. cal y una de arena. Exactamente. Y una sugerencia, Orión, cuando vayan a tratar ese tema, Exactamente. escríbanlo. Sí, no vamos a tratarle. Por Exactamente. ejemplo, los bancos se están volviendo locos, los cuartos que la gente está buscando. demandando, sí. Óigame, es un Porque que no hay- dinero es que la barato. gente tiene que Y buscar, es porque el que no único, hay. búscate, mira, ve a internet y búscate todas las economías, busca la economía de Costa Rica y busca todos los indicadores económicos de su economía, de El Salvador, de Nicaragua, Sí. y tú verás que están en bandolera. Bandolera. Entonces es lo único que ha llegado el maná, eso también tiene mucho de suerte. Sí, claro, claro. Tuvimos la oportunidad de que este año, el segundo trimestre, se llegó a un acuerdo con la Barra y tenemos 550 millones de dólares ahí. Y ahora tenemos, nos ahorramos, frenamos la economía, nos ahorramos un dinero y lo pusimos ahora. Y además
bien distribuido. Bien distribuido. Oye, cuando tú le das, ¿tú sabes cuánto vas a tener ya el pero Banco Agrícola? tú viste cómo fue que ¿Tú te hicieron acuerdas eso? que teníamos 7.000 millones Sí. y era el pleito? 11.000 es la cartera de préstamo del Banco No, le Agrícola. pusieron ahora 4.000 4.000. millones. Son 11.000. 11.000. Ahora es 11.000, 4.000 millones tú prestándolo Claro. a los pequeños. Y tuviste medianos. cómo Eso es distribuyó, 33, y tuviste cómo, 35% tuviste cómo el banco, de todo el como el Banco reclamo Central financiero. distribuyó esos panes, Sí. esos 20.000 El sector millones. industrial. En la misma proporción que lo distribuyó Sí. el gobierno. Exactamente. Pero mira, tú sabes lo que hizo el Ministerio de Agricultura eso también no Lo es, de la pignoración. no es incremento de nada. 4.000 Le dijo antes los bancos dan, Sí. como tú lo señalas, para almacenar arroz y su curación y todo lo demás. Sí. 4.000 millones el Banco de Reserva. Dice el ministro de Agricultura. No, ya no, antes tú tenías que pagarlo y luego el gobierno te devolvía. Sí. Exacto. Ahora no entendemos No con el exactamente. banco directo. Exactamente. Ustedes tienen el capital, nosotros los intereses. No se preocupen por los intereses, nosotros los pagamos. Y nos arreglamos con el ¿Cómo nivel es? de interés Sí. y la cosa con el banco. Y tú sabes lo que hace el banco, que lo descuenta automáticamente, del Ministerio de Agricultura. Mire, señores, Finalmente, O sea- Pedro, eso es muy importante porque van a creer que nosotros estamos en otra cosa. Los mensajes se dirigen a los blancos de públicos específicos. ¿Cómo que estamos en otra cosa? No, te voy a decir por qué estamos en otra No, porque estábamos hablando. La dificultad es cuando tú no escribes. Aquí te agarran y te ponen A decir lo que no ha dicho. No. Sí. Que a nosotros nos escuchan Yo te y voy a nos decir una ven cosa. bien quienes tienen A que mi ver. modo de ver, con toda humildad y mayor discrecionalidad, no era el momento para hablar de sí, austeridad. hombre, Pero Salió para un nada, poema. para Salió un nada. poema. Para nada. Es que no Bien, debió ser. señores. Porque además, junto con eso, ustedes saben lo que hay otra cosita que él dijo, además, porque no se detuvo ahí. Inmediatamente agregó, y no hay aumento de salario en el sector pero ven público. acá, pero por favor, hombre. Fíjate, Pero ven acá, ¿cuál es el fíjate plan? el impacto de esa. Óyeme, yo te voy a decir una cosa, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? hombre? Porque hay que decir al país que no va a haber aumento. Para esos Pero sectores que ¿por están pidiendo el qué? sector público, no hay aumento. Pero no le estamos pidiendo a la gente del sector privado que se ponga de acuerdo porque la economía necesita de un reajuste salarial. La Pero economía. ahí te voy a decir una cosa ahí, porque también vamos, como que dice, como digo una cosa, digo la Sí. otra. Lo que el gobierno tiene es una sobrepoblación laboral. Sí, eso sí. Y lo que el gobierno está haciendo muy bien hecho es aguantando eso. Porque si aquí cancelan 30.000 Adiós, personas, Puerto Rico, nos vamos a comer los unos como a los está otros. ocurriendo en Puerto Entonces, Rico. la nómina pública, Ok. se dice, hay una expresión que usa un amigo mío, Oye, pero merenguea ¿cómo? eso, Oye, merenguea merenguéalo, eso. porque No hablen merenguéalo. de Tú no le eso. puedes hablar a Merenguéalo, esta porque gente. si tú lo lanzas- No viene aumento en el sector público. ¿Pero qué es lo que tú estás creando? Esa es la Hay expresión, un asunto merenguear. que eso, quería tranquilo. precisar porque del tema, sinceramente, he reflexionado por muchos años. Miren, lo que estaba aconteciendo hasta ahora era que desde los tiempos, desde la década de los 70, los cargamentos de minerales que salían, ferroconos, doré, o sea, ninguno eran analizados en aduanas por el gobierno dominicano, ninguno eran sometidos a análisis de laboratorio y por tanto los contenidos de minerales en esas piezas, ¿no? Eran supuestos, eran lo que declaraba el exportador y no estaban confirmados oficialmente. Sin embargo, ahora aduanas ha montado un laboratorio para analizar la composición de doré, que dice el director de aduana, confiesa, que creo que muy sinceramente, que si bien es cierto que se hace una apreciación del laboratorio, del Pedro, contenido de oro y plata en cada barra de Pedro, doré, ayúdalo, y del contenido ayúdalo, y deja del eso contenido así. de níquel y Ayúdalo, de hierro. ayúdalo y déjalo, No. déjalo de ese tamaño. Pero espérate, ¿sabes Deja lo que que le dé quiero otro decir? almohadazo a esa ¿Sabes declaración. lo que quiero decir con esto? Que hemos dado un paso de avance notable. Miren por qué. Por primera vez el Estado Dominicano dispone en aduana y cito, o sea, en la planta, de técnicos que van a defender los intereses del Estado para determinar lo que se está exportando. Porque aquí aceptamos lo que decía el exportador. Exacto. Por eso siempre se dijo que en los ferroconos, que es una composición de níquel con hierro, se estaba yendo otros minerales. Otros minerales. Y se ha dicho de minerales muy costosos. Sí. Está bien. Entonces, siempre, también se decía, no, hombre, eso es especulación. Bueno, ¿especulación o no? Lo cierto es que hay que determinar con precisión lo que está saliendo.
tanto en ferroconos como en los lingotes Mira, de dólar. Pedro, como ya no vamos, bueno, muchachas, dos Sí. cosas. Lo de Profamilia 50 y 50. Los dos primeros spots de Profamilia te hablan de que te piden, te exhortan a la educación sexual que Sí, se debe es integrar. importante, sí, Bueno. muy bueno. Pero El nosotros segundo dos. le dicen a los menores y a las muchachas que La se cuiden consecuencia, de los sí. individuos manoseadores y Manoseadores, abusadores sí, sí. y que lo denuncien. Sí. Ahora, el tercero pone una muchachita como de 14 No, Grande años Liga. Pero con él un hace que la mamá- condón Sí. y la mamá dice, ¿y este condón? Y yo mirando así, pero una niña. No, y le Entonces, dicen, no. defiende tu derecho, le dicen a la Sí, entonces, niña. no, le dice a la Haz eso. niña que ella puede Óyeme, tener relaciones sexuales sin importar si está casada o no. oye. Y que lo único que tiene que hacer es andar con su condón. Sí, pero espérate un No, momentito. Se le fue la mano así ahí. No entren a esa consideración, Y el por favor. muchachito que le provoca el frenazo. Es 50 y un tercio, Orión. Pero señores, miren, 50 como quiera que y un sea, hoy es tercio. jueves, 50 y hoy es un tercio. martes de la economía, Viene, Julio di que está en un Ortega- tapón, Julio dice. Ortega Se Tengo un entapona. tapón, se di que está entaponó. entaponado. Ah, bueno. No, pero él bien. Pero ese tapón tiene mucha relación con también los problemas recientes. Así es que vamos primero a pasar por donde Carol y Sara y Roberto y luego con el segundo de nuestros entrevistados de hoy.